Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Hay poetas, escritores, hombres de letra, que si no te escriben con un trago al lado, con una copa de vino o una copa de whisky, como que la musa no le llega. Esa es una musa bailarina y borracha. Musa bailarina, sí. Por ejemplo, hay escritores norteamericanos, franceses, alemanes, que la vida les sonreía cuando tenían una copa en la mano. Por ejemplo, el día de hoy, un día como hoy, pero del 1849, muere en Estados Unidos uno de los poetas más fervientes, más grandes en el área de lo que es lo que es aquella poesía que da miedo. Esa poesía que encaja también dentro de las novelas policíacas. Estamos hablando de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, quien nace el 19 de enero del 1819 y muere un día como hoy, pero del 1849. Fue un poeta. Fue en el 9. En el 9. Si él nació en el 9 y muere en el 49, 40 años, sí. Exactamente. Él murió a los 40 años. Ese poeta, que tuvo una vida un poco tediosa, un poco difícil, porque su muerte todavía, muchos años, cientos de años después, no se ha establecido formalmente como muere. Hay muchas especulaciones. Si muere, si estaba en un estado ebrio, en un estado agónico, el día 3 de octubre del 1849, él lo encuentran en una vía, en una acera. Es llevado a un hospital y lamentablemente muere el día 7 de octubre. Hay muchas especulaciones de la muerte hay 3 o 4 teorías que establecen la muerte de él. Muchos dicen que fue que lo atracaron. Otros establecen que fue que en esa época habían elecciones y que en ese momento en Estados Unidos, en esas elecciones, camuflajeaban gente para que votaran en 2 o 3 ocasiones, porque la ropa que él tenía, que le encontraron una ropa que no le encajaba a su cuerpo. Supone que era una ropa que lo vistieron para que fuera a votar varias veces. Parece que para no pagarle lo golpearon. Otro asunto también, un problema con una mujer que fueron y lo golpearon y que apareció. Pero sí, él muere, ¿verdad?, interno en un hospital. También se habla de que tenía un tumor cerebral, que cuando muere al tiempo, a los 20 y tantos años después, que exhuman el cadáver para llevarlo a otro sitio, el médico que hizo la exhumación le vio algo raro. Se pensaba que era el cerebro, pero el médico dijo que no, que las cosas primeras que se dilatan, se destruyen, inmediatamente tú mueres, es el cerebro. Entonces se especuló que era un tumor que tenía. Entonces, hay poetas, por ejemplo, como él, como fue Charles Bukowski, como fue Ernest Hemingway, como fue Juan Rulfo, como fue poetas grandes del mundo que escribieron maravillas estando bajo el efecto del alcohol. Él fue uno de ellos. Hay que leer, por ejemplo, El Cuervo de Allan Poe para tú darte cuenta del pánico de su escrito, que llegan e impactan. Y una serie de obras que escribió. Bueno, se considera como el padre, ¿verdad?, de la escritura del terror, de la escritura el género detectivesco. Detectivesco también fue. Entonces ahí lo dejamos para que los compañeros aporten interesantes datos. Y además, reiteramos, es interesante leerse a Edgar Allan Poe. Se establece también
que fue el primero que comenzó a sacar de beneficio a los escritos de Estados Unidos, que él escribía, ¿verdad? Y que vendía sus obras y que parece que le pagaban buen dinero. Hay un escritor llamado Charles Baudelaire de Francia, que fue su compañero, su amigo. Al final lo abandonó, al final fue a Estados Unidos, pero no perdió las expectativas que tenía. Quiso publicar una obra en Francia, pero no logró hacerlo y se distanciaron. Él muere. Cuando muere, él va donde la esposa de este escritor y les deja un par de pesos. La única cosa buena que hizo ese escritor, Charles Baudelaire, tremendo escritor francés y buen amigo de este gran escritor Edgar Allan Poe. Bueno, fue una persona que tuvo una infancia delicada, perdió a sus padres, fue adoptado, por eso el apellido Allan, de quien le adopta, y con quien tuvo diferencias, ya luego que es un adolescente, ingresa a la universidad, la deja, apenas hizo un semestre universitario, se metió en el ejército, lo deja también, y las diferencias con el papá le abrieron ciertas rutas, cierto camino, digo el papá de crianza, ¿no? Y que le permitieron convertirse en el escritor que fue. La idea de que él fue el primer autor americano de Estados Unidos que quiso vivir de la literatura se debe cuando él publica su primera obra teniendo 18 años. Él hizo una recopilación de los poemas que había escrito desde los 14 y publica con sus pequeños ahorros, teniendo 18 años, él decide sacar 50 ejemplares. No tenía con qué sacar más y vende esos 50 ejemplares y le dejan cierta ganancia. Entonces de esto se puede vivir, de escribir. Y empezó luego a tener colaboraciones con periódicos. Era un crítico de literatura. La gente a veces no entiende esto, pero una persona que no estudió literatura, que no terminó una universidad, ¿cómo pudo haber sido tan influyente hasta el punto que inventó el género de detective, de ese tipo de obra que difícil de cultivar? Él fue el que lo inició. Y lo inició con una obra, Criminales en la calle, que es una especie de habitación cerrada donde la gente permanece, o sea, se comete un crimen y la policía empieza a investigar, los detectives empiezan a investigar, estando el asesino ahí en el grupo que estaban investigando, pero había que determinar quién era, que se te parece mucho luego a estos otros escritores que te han venido cultivando el género, incluyendo Agatha Christie. Pero también los cuentos cortos, la novela corta, especialmente de terror, y la ciencia ficción, en cierta forma son géneros que tienen en él esplendidez. Es un maestro de la parte corta, de generar terror, de ponerle pasión al personaje, y ha tenido una influencia universal. En Europa lo admiran mucho, en América lo admiran mucho, pero su vida, esos 40 años que vivió en el planeta, no fueron 40 años felices. Incluyendo su propia vida, terminó en terror, hasta el punto que no se sabe hoy cómo murió, de qué murió, si fue una sobredosis alcohólica, si fue un shock cerebral, si fue un suicidio, si fue un envenenamiento, porque tenía también sus enemigos, sus adversarios, pero realmente sí, como tú has dicho, marcó género, marcó una etapa. Se considera el escritor más influyente por muchos buenos del siglo XIX, más influyente. Y está ahí con sus obras. Ese poema, el que tú decías, El Cuervo, es un poema de 100 palabras que reflejan en esencia el terror que él había recogido en sus libros cortos.
y él se propuso no pasar de 100 palabras y poder describir, y se considera una obra casi perfecta. Tal vez, como decía Juan Bosch cuando describía una obra de Gabriel García Márquez, La Cándida, Herégida, que él consideraba que en literatura no había obras perfectas, pero que creía que Gabriel García Márquez lo había logrado con esa obra.